es, es un gran honor y además una gran alegría poder tener este tipo ya de conversaciones más profundas con el- los académicos y estudiantes y con el pueblo de México. Ya muchas veces ya las hemos tenido, pero yo veo que la cosa va avanzando cada vez más y entonces para mí creo que es un momento muy auspicioso poder estar, bueno, con Sidonia, Aldana, Víctor, Julián, con Pamela y tanta gente, es decir, poder hablar de la experiencia argentina que viene a recoger, creo yo, un mandato que no es de Argentina. Es decir, todas las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, de nuestros padres fundadores, tenían juicio por jurado. Todas. No hay ninguna, ni una sola excepción de alguna constitución posterior a la declaración de la independencia, cuando nos independizamos de España, que no haya previsto que el poder judicial tenía que estar en manos del pueblo. Y esto no significaba otra cosa que quien juzgase fuese los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por dos grandes vertientes. Una, la Revolución Francesa, que claramente había visto en el modelo inglés, que lo tenía cruzando el Canal de la Mancha, un modelo de justicia que trataba al acusado como un gentleman, en medio de las torturas terribles que sufrían durante la Inquisición. Y por otro lado tenían el ejemplo del federalismo norteamericano, que no era el imperio que es hoy, era un país emergente, pero era un país, si podríamos llamarlo normal, pero que tenía una constitución muy importante, que fue la que moldeó un poco el mundo y sí, a pesar de ser un país totalmente analfabeto, tenía todo su sistema judicial en manos del pueblo, no solamente el penal, sino el civil y todos los demás. Así que creo yo que Argentina, con este impresionante renacer de juicio por jurado que experimenta desde hace exactamente 10 años, porque hace 10 años fue el primer juicio por jurado que tuvo Clásico en Neuquén, en el año 2014. Gabriela, creo que en esa época vos estabas acá en el país, para esa época. Bueno, a partir de ahí se desencadenó como se caen las fichas del dominó, y hoy de las 24 provincias, 14 ya tienen juicio por jurado. Al punto tal esto ha sido así que llegó hasta la Corte Interamericana, que en el año 2018 saca su famoso leading case RBP versus Nicaragua, y donde hace especial referencia a las leyes argentinas de juicio por jurado, que las pone como hasta modelo las, para la región y las compara con las de Canadá, las de Estados Unidos, es decir, países con una mucho más larga tradición jurídica. Así que, en resumidas cuentas, lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Juicio por jurado no es cualquier juicio en donde intervengan ciudadanos. Es decir, ¿podría predicarse y decir que juicios por jurado es un juicio con un panel de 6 jurados o de 8? No, eso no es juicio por jurado. Puede decirse o predicarse que un juicio es por jurado como un modelo escabinado en donde los jueces deliberan con los jurados. No, eso no es juicio por jurado. Puede decirse que un juicio por jurado es tal si autorizamos veredictos por mayoría simple, es decir, 7-4, 8-4, 10-2. No, eso no es juicio por jurado. Y esto hay que tenerlo muy claro. Es decir, ¿puede concebirse un juicio por jurado donde el veredicto del jurado es recurrible por los fiscales? No, tampoco. ¿Puede concebirse un juicio por jurado sin un voir dire, es decir, sin una audiencia donde yo pueda examinar la parcialidad o imparcialidad de los jurados y sacarlos, recusarlos del panel? No, tampoco. Es decir, ¿qué quiere decir? El juicio por jurado, las notas convencionales y los fundamentos constitucionales del jurado es que un juicio es conjurado si se adecua al modelo tradicional que ya tiene más de 1000 años en distintas culturas, que son 12 jurados conducidos por un juez o jueza, que les va a impartir instrucciones legales exclusivamente sobre el derecho aplicable, que previamente esos 12 han atravesado una audiencia de selección llamada voir dire, así habla la Corte Interamericana de esta audiencia, en donde se pueden recusar, bueno, un número X sin causa de jurado, van de 4 a 7, 8, etcétera, e ilimitadamente sin causa a todos los jurados que se pueda, si se demuestra que hay causa de parcialidad. Esos jurados van a deliberar para hasta alcanzar un veredicto unánime, sea para condenar, sea para absolver, lo cual eso le da una fuerza a la decisión muy grande, de la cual seguramente van a hablar Aldana y Sidoni, y ese veredicto es definitivo, es final, es decir, le pone fin al pleito.
es irrecurrible, aun cuando para el acusado o condenado sí exista un recurso, la posibilidad de que sea revocado es muy baja, bajísima. Con lo cual, entonces, el veredicto de un jurado pone fin a un litigio y está muy bien que eso sea, porque en los países de nuestra tradición, tanto México como Argentina, nosotros la definición del conflicto está siempre en las alturas, en la corte. Eso está mal. Ese no es el modelo constitucional de los padres fundadores latinoamericanos. Ellos previeron que fuera el juicio único, el juicio público, la única instancia. Allí es donde se juega el partido y se termina. Por supuesto, para prever la posibilidad de condenas erróneas, existe un recurso para el acusado como garantía, pero este es simplemente una especie de remedio posterior que, bueno, puede ser que de tanto en tanto alguna vez algún veredicto sea revocado por algún grosero error de juez, pero es muy difícil que esto suceda, lo cual está bien, porque esto le da certeza a víctimas, al imputado, al sistema, de lo que es, de lo que es la definición en un plazo razonable de un conflicto penal. Y después, también, la nota característica del jurado, ¿qué pasa si el jurado no llega a la unanimidad? Bueno, le tenemos que dar al acusador privado o al público, al fiscal, la posibilidad de solicitar un nuevo juicio ante otro jurado si este se vuelve a estancar, es decir, no vuelve a llegar a unanimidad, entonces allí sí la ley va a absolver. Bueno, entonces estas son las grandes notas características del juicio por jurado. Y la más importante, porque México recién está empezando esta discusión, algo que la Argentina al principio fue un obstáculo, decía yo, no puedo tolerar un veredicto que me dice culpable o no culpable y no explica ninguna razón. A mí quiero que me den las razones. Bueno, no, señores, no es así. Eso no es un juicio por jurado. Eso es lo que han querido hacer los europeos con el jurado escabinado, que ponen a jueces dentro del recinto de liberación que terminan controlando a los jurados para poder después escribir una sentencia, que ya sabemos muy bien que las sentencias, por más bien escritas que estén, tampoco abastecen las garantías de fundamentación. Entonces, la Corte Interamericana ya ha dicho, en este famoso leading case, que el jurado no tiene que dar razones de su veredicto. Es decir, el veredicto debe ser general, debe ser inmotivado, y esto no quiere decir que no sea fundamentado, porque por supuesto es un juicio público tan poderoso, donde se han expuesto todas las razones a la luz, este, el jurado falla con íntima convicción, y eso ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es convencional. Yo sé que en México está muy presente cierta escuela de la llamada así la racionalidad probatoria que, bueno, sostienen que esto que yo estoy diciendo es poco menos que una apostasía, una herejía. Bueno, lo lamento, no es así. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos también es que hay dos grandes modelos de justicia en el mundo occidental, el juicio técnico y el juicio conjurado. Pero los dos son completamente diferentes y no se le puede extrapolar a uno lo que pertenece al otro. Bueno, es una característica natural del jurado dar veredictos generales sin motivación, porque eso hace a la libertad absoluta del jurado para poder deliberar, para poder arribar a veredictos a veces muy difíciles, para no sufrir represalias por parte de las partes perdidosas y porque además no es necesario. Es realmente un atropello a la razón sostener que cuando el jurado te dice culpable, eh, el imputado no sabe por qué lo condenaron. Claro que sabe por qué lo condenaron, porque antes hubo un juicio verdaderamente bien hecho, que permitió exponer, ¿no es cierto?, todas las razones a la luz del sol, además de tener una requisitoria de elevación a juicio, es una acusación fiscal, sí, por supuesto, escrita bajo pena de nulidad. Entonces, los fundamentos constitucionales y convencionales de juicio por jurado son básicamente estos. Hay 7 puntos que un modelo de juicio por jurado debe respetar, y que los repito, y con esto no sé si Gaby estoy bien en el tiempo y si ya debería terminar, que son un jurado de 12, el número de 12 es muy importante. La Corte norteamericana está a punto de sacar dentro de muy poquito tiempo otro fallo diciendo que el juicio por jurado es no más de 12 ni menos de 12. No es lo mismo un jurado de 8, de 6, de 7. Eso no es porque estamos subrepresentando las minorías. eh, eh, ¿Cómo se llama? Disminuimos la calidad de la deliberación, de lo que van a hablar ahora, y es un número manejable para el sistema judicial y además es un número impresionantemente alto de jueces que permite que todos los miembros del pueblo estén representados, que todas las voces sean escuchadas, etcétera. Entonces, los jurados, siempre, el juicio por jurado siempre tener 12. Siempre se les debe exigir un veredicto inmotivado o general. Se les debe exigir además que sean unánimes.
Bueno, después van a ver de los oradores que el jurado no le cuesta absolutamente nada llegar a la unanimidad. Lo hace en todos los países en el 96% de los casos. Y esto le da una fortaleza a la decisión enorme. Tercero, tiene que haber una audiencia de selección para litigar la imparcialidad y poder sacar a los jurados, de los 50 que se citan para cada caso, a todos aquellos que ya tengan posiciones muy fuertes ya tomadas, o ya tienen puntos de vista muy sólidos en contra de alguna de las partes, etc. Todas esas personas pueden ser sacadas naturalmente del futuro panel de jurados. Y después hay que asegurar que ese veredicto sea inapelable, ¿no es cierto? Sea firme, definitivo, y que se le debe conceder, sí, al acusador la posibilidad de un nuevo juicio en caso de que no se llegue a la unanimidad, que reitero, es para condenar como para absolver. Entonces, la unanimidad también ha sido objeto del más reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el fallo Ramos versus Luisiana, en donde ha dicho que los veredictos por mayoría son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque son veredictos que dejan lugar a la duda, que no dan certeza. Entonces, el debido proceso, el fair trial, el juicio justo, significa que tanto el acusador como el abogado de la defensa tienen que ir a buscar los 12 votos de los 12 jurados. Así que bueno, estas son en líneas generales el modelo que se ha implementado en el país, en la Argentina, que estamos sosteniendo ya desde hace 10 años con el increíble respaldo de las Cortes Supremas y Cortes de Apelaciones del país, que pensábamos que no iba a ser así, pensamos que la cultura inquisitiva se iba a terminar por imponer y no fue así, al contrario, esto ha permitido un reverdecer del proceso en la Argentina y afortunadamente el jurado hoy en Argentina goza de muy buena salud, goza del respaldo de sus cortes y por eso es que estamos aquí debatiendo, ¿no es cierto?, con otros pueblos hermanos, como en este caso México, que comparte nuestra misma raíz cultural inquisitiva, nuestros mismos problemas con la oralidad, con la publicidad, con la apertura, con la transparencia. Y así que, bueno, ojalá que todos estos conversatorios puedan ser de ayuda para todos ustedes. Bueno, creo que he terminado, Gabriela, en tiempo y forma. Gracias. Andrés, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, hace 10 años estaba yo ya eh, con ustedes en Argentina y bueno, pues era una enorme novedad. Solamente recuerdo que pues se había iniciado en Neuquén este proceso y estaban con provincia de Buenos Aires, con muchos desafíos por delante, pero también con muchísima certeza. Y me alegra muchísimo que estemos ahora pues conversando y sobre todo pues que ya exista, pues sí, como decía, una década de aprendizajes, de éxitos también acumulados y seguramente de muchos desafíos resueltos. Y bueno, pues ahora es el turno de Víctor del Río, a quien también agradecemos enormemente que nos acompañe esta tarde, noche, tengo que decir, allá en Argentina. Y bueno, pues él es presidente del Superior Tribunal de la provincia de Chaco, desde luego en Argentina, y él abordará el tema del rol del juez y la democratización del Poder Judicial a partir de la experiencia de la provincia del Chaco. Creo que es sumamente relevante, sobre todo escuchar pues la perspectiva de todos y todas, desde luego, pero quizá hay pues muchas dudas sobre el tema de la función jurisdiccional. Así que adelante, Víctor, bienvenido nuevamente y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir con los hermanos latinoamericanos de México. Un honor también que el INESIP me invite a estas jornadas. Y un honor para la provincia del Chaco que puedan conocer nuestra experiencia. Me parece muy importante primero ubicarlos. ¿Cuál es la provincia del Chaco en Argentina? Estamos en el norte de Argentina, a 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires, cercanos, casi 300 kilómetros de la República de Paraguay, en una de las zonas más desfavorables de Argentina económicamente, en lo que nosotros denominamos las provincias que conformamos el norte de Argentina, la zona de la pobreza más álgida del país. Y aquí, desde 2015, venimos con una ley sancionada en la legislatura provincial, recordándoles también que esto es un sistema de justicia federal, o sea que cada provincia regula sus propias normativas procesales, y de 2015 hemos sancionado una ley.
distintas vicisitudes políticas de la provincia, cambios de gobiernos, hizo que la provincia no pueda implementar su ley. Finalmente, hasta consagrar la posibilidad de lograrlo y ponerlo en marcha fue recién en el año 2019. Puesta en marcha en la provincia, realizándose el primer juicio, próximos a realizar, me tocaba a mí realizar el segundo. Yo todavía era juez de tribunal de juicio en aquel momento. Yo estoy hace 3 años en la Corte Provincial. Se viene la pandemia. Y aún en pandemia, a los pocos meses de la pandemia, llevamos adelante igual los juicios por fraude. Quiero decirles que el nivel de compromiso que habíamos asumido con lo que significaba para la transformación del sistema judicial en esta provincia era que nos llevaba a todos a continuar aún en el medio de la pandemia. Porque, ¿por qué les digo por qué tanto énfasis en poder transformar nuestro sistema procesal y finalmente consagrándolo con los juicios por jurado? Nosotros en el 2004 teníamos el sistema acusatorio instaurado en esta provincia, pero en el 2004 veníamos viviendo lo que entendíamos que era sinceramente un sistema inquisitivo moderado, atenuado o simbolizado en procesos judiciales. Yo llevaba ya 18 años como camarista del Tribunal de Juicios aquí en mi provincia, del ámbito de los delitos más graves. Y la verdad que lo que veíamos en realidad, el sistema acusatorio era una mera formalidad, ya que los juicios como tal eran solamente lecturas de actuaciones escritas o reproducciones de investigaciones actuadas en expediente. Y yo quiero serles sincero a los hermanos mexicanos y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y a mis colegas académicos. Sinceramente, sin juicio por jurado hubiéramos seguido reproduciendo un sistema acusatorio formal. El juicio por jurado, con sus reglas en las normativas de cada una de las provincias de Argentina, vino a salvar el sistema procesal penal de Argentina. Yo le estoy diciendo algo que cada provincia que estamos palpitando hasta hace un tiempo, hasta hace unas semanas atrás, la provincia del Chaco era la única provincia del norte de Argentina. La experiencia del Chaco, junto con otras experiencias tan buenas que han dado resultado en Argentina, han llevado que recientemente la provincia de Salta consagre su ley de juicio por jurado. Con lo cual, evidentemente, no estamos hablando solamente de enunciados teóricos dogmáticos. Estamos demostrando que el juicio por jurados vino a mejorar el sistema judicial argentino. Y claramente que en este rol de jueces constitucionales y convencionales, como regulan nuestras normativas supranacionales y la nacional, teníamos que ver con cumplir finalmente un mandato donde los jueces seamos realmente una seguridad absoluta de imparcialidad y donde los roles finalmente estén distribuidos a quienes les corresponde en cada lugar. Y sinceramente esa reproducción de varios días y muchas semanas y hasta meses para reproducir un delito en una sala de audiencia, donde como el ave fénix revivían los expedientes escritos, donde las investigaciones partían de malas investigaciones policiales que luego se reproducían en la etapa de investigación y finalmente se volvían a repetir en los juicios con jueces técnicos. Hoy ya ningún fiscal va más a un juicio sin tener una teoría suficientemente preparada y suficientemente acertada para poder convencer a un juicio por jurados. Esta prohibición, clara prohibición de traer actuaciones por escrita a las salas de tribunales de juicio. Esta maravillosa audiencia preliminar previa al juicio, donde el juez técnico, les cuento, mi último juicio que me tocó presidir como juez de juicio por jurados, afortunadamente tuve la experiencia de 3 juicios antes de ascender. El último juicio, mi audiencia preliminar fue de 8 días. 8 días para saber cuál era la prueba que íbamos a presentar de calidad, cuál es la prueba confiable, cuál es la prueba que no tenía perjuicio indebido, cuál es la prueba relevante. Eso exigió que todos, esto nos exigió a todos en la provincia, llámese abogados que ejercen la profesión libre, fiscales que trabajan en la Procuración General, defensores públicos y a los jueces, capacitarnos para saber que hoy debíamos asegurar un juicio de calidad. Pero finalmente, también saber que ahora sabíamos que íbamos a trabajar sobre un juicio de algo que estaba controvertido. A cualquiera de los jueces que esté aquí escuchando, ¿cuántas veces ustedes estuvieron sentados como yo?
meses, a veces enteros en una sala de audiencia, desfilando entre 30, 60, 70 testigos, y no sabíamos finalmente cuál era el eje de la controversia que estábamos desarrollando. Cuando leíamos piezas escritas aquí en Argentina, que eran los requerimientos de elevación, que ni siquiera nosotros, como jueces técnicos, podíamos entender lo que estábamos leyendo. Eso se terminó. Ahora viene un juicio sobre ejes claros, sobre la lealtad procesal, pero además sobre, posibilitando un juicio justo. Y esto supone una actividad sumamente diligente y comprometida de los jueces técnicos para saber que a ese jurado no le pueden permitir escuchar ni ver nada que no corresponda ser escuchado por ellos. Por eso estas audiencias preliminares se han convertido en el eje central donde se constituye una controversia seria. Y por eso también todos quienes van a ponerse a la cara de los ciudadanos, a la vista de nuestro pueblo, sabemos que nuestras tareas deben ser bien cumplidas. Ningún fiscal más va a probar suerte. Ningún defensor más viene sin preparar su teoría del caso. Ninguno más juega al azar de aquello que yo siempre decía, y lo digo cotidianamente, venir a la pesca, al juicio, a ver de qué se trata, con lecturas de expedientes escritos allí en la sala. Evidentemente, esto hizo hoy que tengamos juicio de calidad para ofrecer a nuestra ciudadanía. Seguramente tendría mucho para explicarles sobre los beneficios que ha traído porque han desaparecido los conflictos en nuestra ciudad, en nuestra provincia. No tenemos más manifestaciones ni asonadas a los tribunales. La satisfacción de hechos gravísimos que hemos juzgado, 70 juicios por jurados, para que se queden tranquilos, no hay una saturación de juicios, se puede manejar los costos, se puede ser, incluso provincias pobres, lo hemos podido llevar con presupuestos muy austeros, lo hemos podido llevar adelante. Tranquilícense que si se organiza bien, esto sale perfectamente. Y les aseguro algo más, no son copias de ningún sistema extranjero. Cada país construye su propia jurisprudencia, construye su propia forma de desplegar esto que sí, bien, hay una base común, que es el juicio por jurado clásico, y obviamente con el factor central, fue la primera provincia que pusimos la unanimidad en el veredicto. Y esto nos ha dado que luego la Corte Suprema de Estados Unidos consolidara en este fallo que bien mencionó Andrés. Así que seguramente tengo varias cosas más para contarles y surgirán las preguntas para no llevar tanto tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, yo quiero como destacar dos puntos que comentaste y que creo que hacen muchísimo eco y sentido acá a muchos más cientos y miles de kilómetros acá al norte en México, que es el tema de la formalidad. En México, pues sabes, hemos transitado un sistema oral, acusatorio, pero pues seguimos, todavía sigue muy permeada la formalidad, los formalismos. Y pues es muy similar en muchos aspectos al sistema escrito, nada más que pues ahora en esta metodología de audiencias y está vinculado también a este otro punto de lo que comentabas de cómo el jurado viene a salvar pues este modelo de justicia, el modelo de justicia oral, adversarial, acusatorio, en donde se exige que no solamente la fiscalía, sino que todas las partes que vayan a dar vida a este espacio público que es la audiencia vayan verdaderamente bien preparados y preparadas. Y bueno, pues creo que va a estar muy vinculado también a esta reflexión, lo que ahora nos van a compartir tanto Aldana Romano como Sidoní Porterí, que quienes también forman parte, ambas son integrantes de la Junta Directiva del INESIP y ambas dirigen el programa de gestión y organización judicial. Ellas nos van a hablar pues desde una perspectiva, entiendo, mucho más social, desde el estudio que se hace desde fuera de lo que ocurre en el sistema de jurados, pero sobre todo para desmitificar el funcionamiento del juicio por jurados, ¿no? Acá también sabrán, como en algún momento ocurrió en Argentina, pues se piensa que es laxo el jurado, que la ciudadanía no sabe de derecho y el derecho es muy técnico y cómo van a opinar sobre una participación o no participación, que es muy caro. También se llega a pensar que, bueno, que eleva los costos
de la jurisdicción o del funcionamiento del sistema de justicia, etcétera. Así que bueno, pues bienvenidas a ambas. Es una alegría verlas y bueno, y saber que siguen en estos temas y ver que, bueno, pues los enormes avances que llevan en Argentina. Así que adelante, por favor, y les invito a quienes están por ahí. Alonso ya por ahí escribió algunas preguntas, a quien saludamos. Les invitamos a que sigan escribiendo sus preguntas y en tanto, pues adelante, Aldana y Sidoní, bienvenidas y nuevamente un gusto verlas. Gracias, Gaby. Gracias a Fortis y al SEAD por la invitación y obviamente al instituto. Voy a compartir rápido pantalla para que podamos mostrarles la presentación. Ahí me van diciendo si ven correctamente, háganme así aunque sea, así me quedo tranquila. Sí, ¿Está perfecto, viendo? se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno. Un poco esto que señalabas vos, Gaby, también nos lo hemos enfrentado nosotros y nosotras en cada una de las provincias argentinas que ha tenido que avanzar en la implementación de juicio por jurados, ¿no? Estos mitos, estas preocupaciones muy legítimas, muchas de ellas, estos temores acerca del funcionamiento de este sistema, que como decía Víctor, en el caso de Argentina está en nuestra Constitución desde sus orígenes, pero era todavía entendido o pensado como una institución algo extraña, si se quiere, en nuestra cultura. Y muchas de las cosas que sabemos del juicio por jurados en realidad están más imbuidas a partir de lo que la ficción, ¿no? Tanto Hollywood como Netflix nos han ido inculcando a lo largo de todos estos años. Entonces, además, estas representaciones del jurado que parece ser un instituto extraño, pero algo conocido, porque en cualquier película o en cualquier serie lo hemos visto, lo ubicamos, sabemos que está, y obviamente además lo que es marketinero, lo que vende en la ficción, no siempre se condice con el funcionamiento real. Muchas de estas preocupaciones, muchos de estos temores muy legítimos, están anclados en estas ficciones y en estas representaciones que nos interesa un poco ver hasta dónde esto que sabemos o que pensamos del juicio por jurados es lo que venimos encontrando nosotros y nosotras en la Argentina y también en otros países del mundo. Y acá me interesa señalarles que nosotros vamos a compartir con ustedes algunos datos que venimos desarrollando a partir del desarrollo de investigaciones empíricas que tenemos realizadas en 8 de todas las provincias que han logrado por lo menos pasar sus leyes, en todas en las que se han producido juicios, en algunas de ellas, en la mayoría de ellas, gracias a los tribunales superiores de justicia y junto con la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, hacemos encuestas al finalizar los juicios a jurados, jueces, fiscales, defensores, defensoras, y entrevistas en profundidad también, y entrevistas grupales, y en otras, como el caso de la provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de hacer entrevistas y observaciones de juicio, sobre todo a jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras. Un poco con esta cantidad de información empírica es que nos interesa hoy poder discutir o compartir con ustedes algunas de esas conclusiones. En la Argentina, por lo menos, el primer gran temor que teníamos cuando empezamos a implementar el juicio por jurados era si el jurado estaba, si la población estaba de verdad capacitada, ¿no? Si era competente para cumplir con esta función. Y la idea, no sé si han visto el capítulo de Los Simpson donde Homero Jurado, es un capítulo maravilloso, la idea de ese Homero Simpson jurado, un jurado poco comprometido, un jurado que en realidad solamente quiere escuchar el juicio, resolver rápido y volverse a su casa, que no está entendiendo muy bien de qué va la cosa, que no puede comprender las pruebas que se le presentan. Era una fantasía bastante recurrente. Todos y todas teníamos, en algún grupo de amigas, en algún grupo familiar, el temor de, che, ¿y si fulanito le toca ser jurado? ¿No? Esto está muy bien, puede ser muy lindo, pero el temor de la capacidad de la ciudadanía para cumplir con esa función. Ahora, ¿qué nos encontramos? Bueno, lo cierto es que tanto en Chaco como en Neuquén, que son las provincias que les venimos a compartir parte de la información junto con Buenos Aires, las personas que participaron de los jurados populares, ustedes saben una característica del jurado argentino que creo que ni Andrés ni Víctor la mencionaron, es que el jurado argentino es paritario, ¿no? Entonces es el único tribunal que tenemos en nuestro país que está compuesto de forma equitativa entre hombres y mujeres. 6 hombres, 6 mujeres en todas las provincias argentinas deciden cada uno de estos casos. Entonces, lo que vemos en pantalla es que
para el 82% en el caso de Neuquén y al 77% en el caso de Chaco, los jurados no manifestaron haber tenido dificultades para comprender la prueba presentada en el juicio. Los jurados pudieron entender la prueba que se presentó. Bueno, probablemente esto que decía Víctor hace unos minutos atrás, cómo el jurado ha logrado elevar la calidad del litigio y realmente poder presentar en los juicios las partes solamente la prueba que hace a la controversia, ha colaborado notoriamente con la capacidad que puede desarrollar la ciudadanía para comprender esa prueba que se presenta en el juicio. Son juicios cortos, en ambas provincias duran 3 días, 4 días, algunos 5 días, es un juicio muy complejo, y la prueba que se presenta es una prueba previamente discutida, litigada, y que claramente colabora con que el jurado pueda comprenderla. Como ven en pantalla, la enorme mayoría de los jurados no manifestó haber tenido ningún problema para comprender la prueba presentada en el juicio. Y estos datos son concordantes también con la opinión que tienen los propios operadores, ¿no? del sistema, los propios fiscales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de cómo cambia la mirada de la ciudadanía y el compromiso que asume la ciudadanía cuando participa como un jurado popular. Si hay algo que destacan todos los fiscales, fiscalas, defensores, jueces, juezas, cada vez que uno los puede entrevistar, es la sorpresa con el compromiso. Lo que más resaltan es el compromiso de la ciudadanía. Eran los primeros en llegar al tribunal, de la manera en la que prestaban atención en cada uno de los juicios, de la manera en la que se comprometieron, las preguntas que hicieron durante la deliberación. Ustedes están viendo en pantalla dos citas de la provincia, de fiscales de la provincia de Buenos Aires. Una de ellas dice, lo digo por si hay alguno que está escuchando y no viendo la pantalla en este momento, cuando la ciudadanía se compromete, cuando se pone los zapatitos del jurado, ya no habla tan rápido, ¿no? O sea, los jurados son muy estrictos. Eso es algo que yo he escuchado mucho. La gente va a ser muy liviana, esto que decía un poco Gaby al inicio como parte de los temores. Y no, o sea, ellos son muy estrictos porque ellos se comprometen. Se han compenetrado muchísimo, han hecho carne los juicios. No es que se toman la tarea a la ligera, sin consecuencias. Realmente hicieron un compromiso muy importante acerca de su tarea. Vale decir que en muchos de estos casos los fiscales no obtuvieron los veredictos que buscaban, más en provincia de Buenos Aires, y sin embargo eso es lo que más destacan de la tarea del jurado. Algo que coincide con lo que transmiten los propios jurados, ¿no? Después de esa experiencia. Porque obviamente en Argentina el jurado se pone en discusión en el marco de una crisis de legitimidad del sistema de justicia penal, algo que creo que nos está pasando a buena parte de los países de la región. Esto de la desconfianza ciudadana en la administración de justicia. Por lo tanto, al inicio esa ciudadanía llega con una serie de temores y de reticencia también y de desconfianza con el sistema. Sin embargo, conforme va transitando la experiencia, se compromete tanto con su rol que luego lo que quiere hacer es poder ingresar y deliberar. Acá hay una frase muy linda de una jurada de la provincia de Neuquén que decía, y la primera pregunta era, ¿y no podía zafar cuando le llega la citación? ¿No? Ustedes saben que a los jurados se los cita, les llega una citación a su casa, luego de haber sido sorteados. Y esta persona decía, la primera pregunta era, ¿no podía zafar? Y no, la verdad que no, primero no podía. Quise, pero no pude. Después me di cuenta de que no quería tampoco. Como que fueron distintos momentos donde te vas dando cuenta y te vas involucrando. Y bueno, después ya quería estar, que no me sacaran de mi lugar. El compromiso de la ciudadanía para cumplir con esta función es algo que de verdad destacan en cada una de las encuestas que nosotras tenemos posibilidades de hacer. Claro que uno de los aspectos también centrales de los temores y las preocupaciones sobre el jurado tiene que ver con hasta dónde podemos lograr este jurado imparcial. Y sobre todo en esta era, en la era de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿cómo es posible lograr obtener 12 imparciales que puedan decidir un caso? Y cómo esos 12 no van a estar tenidos, contaminados por la información que va circulando cada vez más en cada uno de estos medios. Aquí tienen en pantalla algunos datos de la provincia de Neuquén y de la provincia de Chaco sobre el conocimiento previo que tenían los jurados por los medios de comunicación. Y como ven en pantalla, el conocimiento es muy, muy, muy poquito. En el caso de Neuquén, solamente un 10% conocía bastante o mucho, y en el caso de Chaco, solamente un 2%. Esto puede sorprendernos a algunos o algunas. Si hay alguien que haga comunicación, no me va a dejar mentir, pero en realidad suele suceder. Primero que los casos de alto perfil, realmente alto perfil, son casos muy pocos, que suceden pocas veces.
Y si bien en la mayoría de los otros casos son casos graves, que probablemente hayan habido algunas noticias en los medios de comunicación sobre qué fue lo que pasó, la verdad es que esas noticias las vemos, las analizamos, las consumimos quienes estamos involucrados en esta temática. Pero probablemente las personas que van a participar como jurados, que buscamos además que no hayan tenido contacto con el sistema de justicia penal, muchos de estos casos les sean ajenos. De allí que a nosotras, por lo menos, no nos ha sorprendido encontrarnos con un altísimo nivel de desconocimiento del caso por parte de los jurados que participaron en cada uno de los juicios en la provincia de Neuquén y en la provincia de Chaco. Después podemos ampliar sobre cuántos fueron y demás. Estoy yendo rápido para poder hacer un primer pantallazo y habría preguntas. Claramente no es solo el temor a lo que los jurados puedan conocer sobre los medios de comunicación, sino también a cómo las emociones, ¿no?, los prejuicios pueden de alguna manera incidir en la decisión del jurado. Todos de alguna manera se representan en el temor de ese jurado emotivo que más que decidir por la prueba puede llegar a decidir por sus emociones. Y si bien obviamente es muy difícil que no existan en ninguna persona emociones o prejuicios, todos en tanto seres emocionales tenemos distintas experiencias, distintas emociones, distintos prejuicios que forman parte de quienes somos. Lo cierto es que en el jurado no es el prejuicio o las experiencias o las emociones de uno de sus integrantes o de una persona, sino los prejuicios, las experiencias, las emociones de las 12 personas. Que si hicimos bien la tarea, si esta audiencia de selección cumplió con su objetivo, como decía hace un ratito Andrés, entonces son 12 personas que tienen edades distintas. Entonces son 12 personas que vienen con trayectorias de vida distintas. Entonces son 12 personas que tienen niveles educativos distintos. En Argentina son 6 hombres y 6 mujeres que tienen distintos prejuicios, distintas experiencias de vida y que las ponen en juego. En eso que sucede en el marco de la deliberación, que se acerca bastante, ¿no?, a este ejercicio que siempre le pedimos al conocimiento científico, que es esta mirada de una intersubjetividad, ¿no? Es esta cosa de poder mirar, poder compartir una mirada sobre un caso, sobre las pruebas y poder llegar a un consenso. Obviamente poniendo en juego estas experiencias, estas emociones, estos prejuicios. ¿Qué es lo que va a lograr que estos jurados se puedan poner de acuerdo? La prueba. Si hay algo que explica las decisiones del jurado, es la fortaleza de la prueba que presentan las partes. Tanto en Neuquén como en Chaco, acá está la imagen de Neuquén expresamente, lo que explica la decisión del jurado es la valoración que ha tenido sobre la prueba. En la enorme mayoría de los casos en Neuquén concluyeron con veredictos culpables y ha sido así como el jurado ha entendido la prueba presentada. Por eso, quienes nos dedicamos a las investigaciones empíricas siempre decimos que no hay mejor predictor para explicar la decisión del jurado que la fortaleza de la prueba presentada por las partes. Es la prueba la que va a lograr que esas 12 personas que vienen de distintas experiencias de vida puedan ponerse de acuerdo. Aquí una cita de una de los jurados diciendo un poco esto, ¿no? Para mí, dice, yo estoy conforme. En caso contrario, yo me iba quedando pensando qué iba a pasar con la vida de esa persona. Para nosotros, como dice acá el compañero, la fiscalía era muy contundente, muy bien preparada, muy didácticos, porque bajaban en términos técnicos para la comprensión y también era creíble de la manera en que lo relataban, pero no había pruebas suficientes. Así que para nosotros, por suerte, esa persona fue liberada. Esta imagen, ¿no?, del jurado exigente, de un jurado que decide en función de las pruebas, es un poco lo que también rescatan los operadores, los jueces, fiscales y defensores, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y con esto cierro. Les preguntamos a jueces, fiscales y defensores de la provincia de Buenos Aires si ustedes o un familiar suyo fueran acusados de un homicidio, ¿qué sistema elegirían? En la provincia de Buenos Aires pueden optar, ¿no? Si bien el jurado es obligatorio, el imputado, la persona imputada puede renunciar a un juicio por jurados. Y para sorpresa de algunos, hay resultados en Estados Unidos de investigaciones empíricas muy parecidas a esto que estamos mostrando en pantalla. Para sorpresa de algunos, el 67% de los jueces, fiscales y defensores de la provincia de Buenos Aires preferirían ser enjuiciados por un jurado popular. Y esta respuesta es muy coincidente y muy concordante con las imágenes que los jueces, fiscales y defensores rescatan del juicio por jurados. Nosotros también les pedimos en esa encuesta que nos dijeran a qué imágenes asociaban el juicio por
jurados. Y los jueces, fiscales y defensores rescatan especialmente del jurado su imparcialidad y su legitimidad. Entienden que el jurado efectivamente se proyecta como un juzgador imparcial y legítimo para tomar estas decisiones. Y así, casi sin voz, le paso la posta a Sio para que continúe. Bueno, como verán, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Esto es una suerte de presentación conjunta porque lo que tenemos para compartirles son resultados de las mismas investigaciones. Gracias, Gaby, gracias a todos los organizadores por permitirnos esto que, visto ahora después de 10 años y acumulados algunos datos, para poder mirar aquello que se decía de los jurados y que ahora podemos saber cómo funcionan, creo que ayuda o hubiera ayudado muchísimo a Argentina y creo que puede ayudar a muchos otros países a pensar en cómo puede suceder que se instauren los jurados en sus propios territorios, ¿no? Una pregunta común, es de las más frecuentes, casi de sentido común, la citabas vos, Gaby, hoy más temprano, es, bueno, pero ¿cómo es que personas sin conocimiento de derecho pueden juzgar? ¿Cómo hacen 12 personas para reemplazar a un juez que se supone que estudió muchísimos años para poder aplicar el derecho? Bueno, la primera cuestión es que el sistema de jurados supone la convergencia de dos tipos de jueces, y los jurados son jueces de los hechos, no jueces del derecho. El juez profesional es el que le va a aportar la ley aplicable al caso y que la va a tener que hacer explicativa, clara, para que esos jurados al momento de deliberar puedan tomar una decisión. El momento de las instrucciones es un momento absolutamente medular para que la decisión del jurado sea con base en el derecho y para que la deliberación que realiza el jurado tenga una guía, puedan marcarse. Nosotros cuando veíamos esto, las series televisivas, en general este momento del proceso, que es el momento en que los jueces informan o instruyen a los jurados sobre la ley aplicable, los principios del derecho y las opciones de veredicto entre las cuales va a tener que deliberar, bueno, en general no aparecen en las películas, no aparecen en las series, no es algo que veamos de cómo sucede el proceso. Y es un momento medular para que los jurados se ciñan al derecho. Entonces, ¿necesitan los jurados conocer de derecho o no? No necesitan, pero sí necesitan entender la ley aplicable al caso. Y aquí tenemos uno de los datos que creo que son más significativos que les podemos compartir. Aldi, pasás vos, ¿no? ¿Qué nos dicen hoy las investigaciones empíricas en nuestro país respecto a este momento tan clave para el proceso? Bueno, en primer lugar, que los jurados usan las instrucciones muchísimo. Un 93% de los jurados, en el caso, estos son datos de Neuquén, dicen que las instrucciones fueron útiles o muy útiles para resolver su caso. Y les preguntamos a jueces, fiscales y defensores, a los involucrados en el juicio, cómo creían que el jurado había comprendido la ley aplicable al caso, esto que el juez instruye previo a que el jurado pase a la sala de deliberación a tomar su decisión, su opción por el veredicto. Y fíjense los resultados. Absolutamente todos los jueces de los casos que nosotros pudimos investigar respondieron que los jurados habían entendido bien o muy bien la ley aplicable al caso. Y complementariamente a esto y congruentemente, también las partes coincidieron en su enorme mayoría, un 69% de jueces y fiscales nos contestaron, perdón, de jueces no, de fiscales y defensores nos contestaron que el jurado había entendido bien o muy bien la ley aplicable al caso. Marco acá o subrayo la respuesta de las partes porque el juez, al responder respecto a la comprensión de las instrucciones y de la ley aplicable al caso, un poco está autoevaluándose, ¿no? Porque era su misión o su responsabilidad central poder explicar con claridad la ley aplicable al caso. Ahora, en el caso de las partes, el interés es particular y es donde se juega el resultado del juicio. Y la amplia mayoría coincide en que el jurado pudo comprender bien o muy bien la ley aplicable al caso. Pasamos, porfa. ¿Jurado condenador o jurado sensato? Así como a veces aparece la idea de un jurado laxo, también aparece muy frecuentemente, al menos por lo menos en nuestro país, la idea de que el jurado es una suerte de justicia de venganza, ¿no? El jurado asociado al linchamiento, el jurado como contemplativo de la justicia por mano propia,
o del ojo por ojo. Estos temores han sido en general bastante frecuentes en algunos sectores en particular, en algunos ámbitos de la academia y en algunos sectores políticos más progresistas o garantistas que tenían temor a que, bueno, en marcos de sociedades más punitivistas, la sociedad, cuando le tocara cumplir con la función de jurado, fuera un mecanismo sofisticado de justicia por mano propia. Y la pregunta estaba, ¿no? O sea, ¿podemos darle a esta sociedad que es de la inmediatez, del individualismo, una sociedad con fuertes cargas de violencia, mediatizada, el poder de juzgar? Algunos datos nos van a decir que sí, y con fuerza. ¿Qué dicen los operadores, jueces, fiscales, sobre las decisiones de los jurados? Vean algunas de estas porque son gráficas, pero representan lo que la mayoría de los jueces, fiscales y defensores citan de sus experiencias en los juicios. Dice, la solución a la que arribaron me parece una solución, si bien no fue la misma que propuso la Fiscalía, no me pareció descabellada. Completa un juez. Del punto de vista del resultado, me pareció que el jurado en los 3 casos que me tocó presenciar, y sobre todo en el mío, adoptó una decisión dentro de las alternativas racionales posibles. Y siempre fue una solución bastante coherente, dejando de lado los tecnicismos, con el sentido común. Una cosa común denominador en los jueces, fiscales y defensores es que los jurados no dan veredictos que sean caprichosos, no dan veredictos que sean arbitrarios. Y esto se condice también con la experiencia que ellos mismos relatan de atravesar este proceso de toma de decisión en el marco de una deliberación. Acá les habíamos preguntado a los jurados si recomendarían la experiencia de participar en un juicio por jurados. Y vean sobre todo las respuestas de los 2 globos inferiores. Dice, lo recomendaría para que las personas no aprendan a juzgar a otras solo por los medios de comunicación. Y esta cita responde en buena medida esta inquietud de cuánto influyen los medios en la posibilidad o en las condiciones de la deliberación. Dice otro, recomendaría porque ayuda a entender y experimentar más de cerca el sistema de justicia y algunos procedimientos antes de prejuzgar sin conocimiento. Los jurados, como decía alguna fiscal, no deciden como si estuvieran en el living de su casa o respondiendo a una encuesta. En la enorme mayoría de los casos, la responsabilidad que asumen es altísima y así dan o atraviesan la discusión. Pasamos, por favor. ¿Son los jurados una manera de legitimar la mano dura? ¿Una vía escapatoria para liberar justicieros? Bueno, los titulares de los diarios argentinos y de los medios de comunicación muchas veces han puesto a los jurados un poco en esa tónica, ¿no? en ese rol. Hay investigaciones que se hicieron en el resto del mundo y que nosotros tuvimos la suerte de replicar con metodologías equivalentes aquí en Argentina y que por eso nos permiten algún nivel de comparación, en las que se les preguntó a los jueces, antes de conocer el veredicto del jurado, cuál hubiera sido su decisión si tenían que resolverlo por cuenta propia, o sea, sin la participación de un jurado. El estudio más clásico al respecto, que es de Calvin y Seisel, que son los que inauguraron las investigaciones empíricas sobre el comportamiento de los jurados en los Estados Unidos, que es donde mayormente se hacen este tipo de investigaciones, indican que la tasa de acuerdo sobre el veredicto entre jueces y jurados era, en el momento que lo hicieron, los años 60, del 78%. Hoy, investigaciones en los Estados Unidos, con el mismo tipo de pregunta, dan una tasa de acuerdo en el veredicto del jurado con la decisión de los jueces del 75%. Y fíjense esto, los jurados en general, no solo que no son más condenadores que los jueces, sino que al revés, en general tienden más a absolver que los propios jueces profesionales. En el estudio clásico de Calvin y Seisel, en el porcentaje de, desacuerdo entre jueces y jurados, ese porcentaje se descompone en que en un 19% de los casos el jurado absolvió cuando el juez por sí solo hubiera condenado, y en solo el 3% de los casos el jurado condenó cuando el juez, si hubiera decidido por sí solo, hubiera absuelto.
Pasamos a la siguiente placa y les compartimos los datos de Chaco, que bueno, Víctor puede también ampliarnos al respecto. Miren los resultados de esto, la tasa de coincidencia entre el veredicto del jurado y la decisión del juez, y en el caso del Chaco es del 85%. Estamos todavía, digamos, con un número de casos obviamente más chicos que los estudios de los Estados Unidos, pero en un porcentaje de acuerdo altísimo, muy parecido también al que encontramos en Neuquén, que es del orden del 80% de coincidencia. Y miren los desacuerdos. Nosotros tenemos que en 23 casos, bueno, jueces y jurados hubieran tomado la misma decisión, ¿no? Los jueces que los jurados. Y en los casos en que no hubo coincidencia, encontramos que en 3 casos el jurado absolvió y el juez hubiera condenado, y solo en un caso el jurado condenó y el juez hubiera absuelto. El patrón que encontramos hoy en Argentina es igual que en el resto del mundo. Los jurados chaqueños, y podríamos decir que también los neuquinos en general, no condenan más que los jueces profesionales. Al contrario, son más propensos a absolver cuando aparece la divergencia, ¿no? Cuando están en los casos en que no hay coincidencia en la decisión. ¿Por qué los jurados condenan menos que los jueces? Bueno, hay una explicación que es básicamente el criterio probatorio. A los jurados se les ordena que tienen que tomar una decisión más allá de toda duda razonable. Y este es un estándar muy alto para los jurados y para toda persona que tiene que decidir por única vez en su vida, porque la mayoría de las veces los jurados pasan una sola vez en su vida por esta situación, sobre la libertad de otra persona. No tienen como los jueces esta cosa de aproximación regular que los hace un poco más de afrontar los casos con semejanza de la misma manera que han afrontado otros casos, ¿no? Y este estándar además no está para los jueces profesionales, al menos en la Argentina. No se les pide que decidan más allá de toda duda razonable. Y como se dice regularmente, es más fácil alcanzar la duda razonable que superarla, o sea, llegar a una decisión para una condena. Hay un dato, perdón, me quedé con la placa anterior, hay un dato complementario a la coincidencia con el veredicto, que es la satisfacción y la sorpresa con el veredicto. Les preguntamos a los jueces cuán satisfechos quedaron con el veredicto que dio el jurado, y en el 79% de los casos el juez quedó muy satisfecho con el veredicto brindado por los jurados. Y no tuvieron, en la enorme mayoría de los casos, 70%, ninguna sorpresa cuando encontraron la decisión que les transmitió el jurado en sus propios casos. Ahora, deliberación, unanimidad, suenan así como, digamos, todos desafíos que nuestras sociedades no están como muy habituadas a transitar. Y un poco la pregunta del millón cada vez que se discutió la instauración de los jurados en Argentina, en cada provincia donde se lo reguló, fue, bueno, ¿es alcanzable la unanimidad? ¿Esto es posible o es un ideal que en realidad aspiramos y no lo podemos alcanzar? ¿Existe la posibilidad de deliberar y que una sociedad dividida, atravesada por la grieta, como decimos acá en Argentina, alcance una decisión común? Argentina, un poco en chiste, pero figurativamente, digo, está atravesado por grietas políticas, por grietas futbolísticas, por grandes grietas en los debates públicos, como fue el aborto, pero muchos otros, ¿no? Y esta es un poco la pregunta. ¿Pueden 12 personas diferentes que no se conocen, con distintas trayectorias de vida, con distintas edades, con distintas procedencias, con distinta educación, con distinto lenguaje, llegar a una decisión común? Hay algunas reflexiones que recogimos de los jurados en los focus groups, que son las entrevistas grupales, que son realmente muy reveladoras respecto a esto. Dice una jurado, está bueno poder escuchar al otro. Creo que es un ámbito donde uno aprende a callarse y escuchar de verdad. Y hasta que no nos pudimos escuchar todos, no hubo un acuerdo. Eso también es importante, entender que no hay que hacer silencio y escuchar. No es dejarle el momentito para que el otro hable y nada más, sino realmente escuchar qué es lo que el otro te quiere decir. En ese sentido, el juicio por jurados me parece que es importante. Son muchas personas distintas,
con distintas experiencias, con distintas herramientas, con distintos incluso hasta lenguajes, vivencias. Un poco se trata de compartir, ¿no? Decíamos más temprano, es escuchar, es evaluar todos los puntos de vista, lo que aporta cada uno desde su experiencia en lo que recogió del juicio y en su entendimiento de la prueba. Y de esa participación activa es de donde va a surgir el veredicto. Dice otro jurado: el escuchar a otras personas, a los pares, realmente escuchar, porque en toda la deliberación está eso, la esencia de escuchar, de entender lo que piensa el otro, de escucharse mutuamente para poder llegar a la mejor conclusión posible. Esa es quizá la mejor parte de toda la experiencia, porque a la gente le cuesta ponerse de acuerdo en algo, pero esto nos enseñó a escuchar. Conocíamos la importancia de lo que se juzga, como él dijo, es la libertad de una persona. Entonces abrir los oídos era más importante. Y ahí intercambiar las opiniones lo más correctamente posible, sin tampoco ofender a la otra persona de ninguna forma. Lo que está en juego en la deliberación es una decisión de todos, una decisión en la que tiene que haber un acuerdo total, y una decisión en la que se juega, digamos, la libertad de una persona. Y los jurados son absolutamente conscientes del peso de esa decisión y de la responsabilidad que conlleva esa decisión. Hay algunas características de las deliberaciones del jurado que citó Andrés, pero que hacen a la dinámica de la deliberación. El jurado es soberano, la deliberación es secreta y tiene efectos sobre la libertad de una persona. Si a esto lo combinamos con la regla de la deliberación, la regla de toma de la decisión da distintos tipos de dinámicas de deliberación. En general, la unanimidad se asocia a deliberaciones de mayor calidad, porque hay mayor discusión sobre la prueba y son deliberaciones mucho más respetuosas de las minorías y de la escucha de todos los presentes. En cambio, las decisiones que están regidas por la regla de la mayoría son en general deliberaciones más breves y con menos exigencia en la escucha de las minorías, que pueden en algún punto eventualmente ser soslayadas porque se alcanza el número necesario para la toma de la decisión. Ahora, cuando el requerimiento, como decía Andrés, en un modelo clásico es de un jurado para que delibere y tome una decisión unánime, lo que encontramos es que la responsabilidad se distribuye entre todos los que participan del jurado, entre las 12 personas que como un todo, pero también individualmente, son responsables de la decisión que se va a tomar, ¿no? Nos preguntábamos si era alcanzable la unanimidad. ¿Y qué es esto que pasa cuando no se alcanza la unanimidad, que sería el jurado estancado? Bueno, los datos de Estados Unidos los adelantó Andrés. Estamos entre un 94 y 98% de los casos se alcanza la unanimidad. El estancamiento es realmente un porcentaje de casos muy, muy ínfimos y en Argentina venimos viendo exactamente lo mismo, muy, muy pocos casos contados con las manos. La mayoría de las veces cuando el jurado se estanca, además, no es porque una persona, un disidente, se puso en una posición y no salió de allí, sino que en general son por lo menos 3 o más los que sostienen una disidencia, ¿no? Y esa disidencia es más fuerte si esa minoría está en favor de una absolución. El estudio clásico de Calvin y Seisel a nosotros nos da un dato que en general colaboró mucho en los debates parlamentarios, que es que cuando uno compara un sistema unánime con un sistema mayoritario, digamos, la diferencia está en el 2,5 puntos porcentuales de estancamiento, porque con un sistema unánime hay un registro de un 5,6 de juicios estancados y con un sistema de mayoría solo del 3,1. O sea, el ahorro en juicios estancados no compensa lo que uno gana con la opción del jurado clásico con una regla de unanimidad. Para cerrar ahora y siendo también tratando de mostrarles algunas de las reflexiones más gráficas de lo que encontramos en las investigaciones, vean acá este intercambio entre 2 jurados en un focus que dicen: y estar acá participando de todo esto, la verdad es que te cambia completamente la mirada. Te cambia todo, responde otro de los jurados. Y además uno se vuelve una especie de, no sé, de abogado de la justicia, ¿no?
porque le decís a tu familia, a tus amigos, analizás un poco más. La verdad es que es otra cosa, claro. Funciona así y así. Yo lo vi de esta manera. Te cambia la mirada y ayudas a cambiar la mirada de tu entorno. Uno de los clásicos, de los teóricos clásicos sobre el jurado, que es Alexis de Tocqueville, dice que el jurado es la mejor escuela cívica, es la mejor escuela ciudadana. Cuando uno observa qué pasa con los jurados o los ciudadanos cuando atraviesan esta experiencia de el juicio por jurados y la deliberación, es un poco eso, ¿no? Que la experiencia del jurado es un ejercicio de ciudadanía democrática que no tenemos en otras instancias y que transforma a los ciudadanos a los individuos en mejores ciudadanos. Nos enseña a ejercer la ciudadanía. Y un poco los resultados generales de la investigación creo que colaboran con dos cosas. Derriban fuertemente los mitos que en Argentina por lo menos sirvieron para postergar la introducción del jurado como mandaba la Constitución. La idea de que no había capacidad, de que el jurado no iba a poder cumplir con esta función, que lo iba a hacer de una manera contraria al derecho, ¿no? Y las investigaciones vienen convalidando la capacidad de la ciudadanía para cumplir con esta función. Y por otro lado viene a también reforzar estas lecturas y conclusiones que sacan los teóricos de los jurados en los Estados Unidos y en el resto del mundo, que es cómo los jurados colaboran con la democratización del sistema de justicia y la legitimación del sistema de justicia. Constituyen una forma de administración de justicia democrática de calidad, y eso lo pudimos corroborar, y habló de esto Víctor hace un ratito. Y también es una oportunidad como ninguna otra para acercar la ciudadanía en realidad la justicia a la ciudadanía, ¿no? Y poder hacer un puente allí donde lo que hoy prima es desconfianza, poca credibilidad y baja legitimidad. Entonces, nuestras democracias con los jurados tienen una oportunidad de fortalecerse y el sistema de justicia mucho más. Y esto es un poco lo que venimos o hemos podido ver en los resultados de las investigaciones que abarcan bueno, una buena cantidad de frentes. Bueno, gracias y hasta acá. Muchas gracias, Sidoní, por y bueno, Aldana también por la excelente presentación, y sobre todo pues que justamente nos ayuda de este lado pues a desmitificar muchas de esas cosas, ¿no? Del miedo a ser jurado, de los estándares, etcétera. Quisiera yo ahora, se han hecho muchas preguntas acá por parte del público, porque afortunadamente tenemos a muchísimas personas participando. Entonces, si les parece, yo acá tengo organizadas las preguntas por cada uno y una de ustedes. Si les parece, les hago saber las preguntas a cada quien y pues les responden según vean más conveniente. Quizá hay algunas cuestiones que ya se comentaron en sus exposiciones, y sí, bueno, ya ustedes dirán si la reiteran o hacen alguna explicación más amplia o no se responde. ¿Está bien? Entonces, bueno, les tiro las preguntas y bueno, después si quieren vamos en el mismo orden que hicimos la presentación. Para Andrés, una pregunta es, ¿en cuántas provincias de Argentina se ha implementado el jurado? Estas son para Andrés. ¿Cuántos juicios por jurado se han desarrollado en Argentina? Si tienen la cifra, ¿cuántos juicios han ocurrido? Y si en algún otro país de América Latina también ya se está planteando o implementando el juicio por jurado. A Víctor serían las siguientes preguntas. ¿En qué delito se aplica el juicio por jurado? ¿Qué tantos recursos económicos e infraestructura se requieren en un tribunal, por ejemplo, para implementar, o en un poder judicial para implementar este sistema de justicia? Y pues, a ver, esta es una inquietud muy mexicana, y sobre todo por el contexto que tenemos de violencia y de delincuencia organizada y lo que ustedes seguramente escuchan de nuestro país. Y la pregunta es si a partir de
su experiencia, cómo se podría proteger al jurado en un país como México, por ejemplo, de intimidaciones, donde pues está tan permeado el crimen o la delincuencia organizada. Y también por ahí preguntaban sobre los requisitos para ser jurado. Víctor, si nos puedes decir si hay personas que no puedan ser jurados. Si no me equivoco, las propias leyes y las disposiciones del jurado indican en qué casos muy específicamente no se puede ser jurado, pero bueno, eso ustedes son aquí las y los expertos. Y a Sidoní y Aldana, si tienen alguna información sobre los datos de las cargas de trabajo en fiscalías y defensorías, o sea, si esto no ha incrementado el laburo, dirían allá en fiscalías y defensorías. El nivel de aceptación del fallo condenatorio, creo que por ahí ya lo hablaron, porcentajes de condenas y absoluciones, si a las personas acusadas les gusta ser juzgadas por jurado o prefieren ser juzgadas por un tribunal eh, integrado por jueces, eh, porque comentamos, pues se puede elegir, entendemos en algunos casos, y si hay algunas desventajas. Por aquí decía alguien, nos hablan de muchas ventajas, pero queremos saber si hay alguna desventaja del jurado. Ahí disculpen el bombardeo de preguntas, pero creo que es la manera de ser más eficientes y sobre todo pues de atender las inquietudes de quienes amablemente nos acompañan. Así que bueno, pues adelante Andrés y si quieres continuamos después con Víctor y posteriormente con Aldana y Simoni. Bueno, lo que sí te pido, Gaby, que después me refresques alguna parte de la pregunta porque eran como varias dentro de ella, pero bueno, en Argentina hay 24 provincias, como ya dijimos, es un país federal igual que México y hay juicio por jurado en 14, de las cuales, bueno, operativamente hay todavía 2, que Santa Fe va a comenzar ahora en un mes y medio, es una provincia grande. Eh, ya se han hecho, no sé, no quiero tirar cifras porque después Aldana y Sidoní me retan, pero aproximadamente son 1000 juicios por jurado que se han hecho en estos 10 años. Es muchísimo. Entonces ya tenemos un colchón muy importante de juicios por jurados realizados y con lo cual nosotros podemos decir sin mayor problema, yo por lo menos no me ruborizo en decir que es una experiencia totalmente exitosa. Al punto tal que ya en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, están empezando a venir a la Argentina a hablar con nosotros. Sí, Brasil tiene un sistema de jurado medio anticuado, ¿no es cierto? Como también lo retiene Nicaragua, lo retiene El Salvador, lo retiene Panamá, pero son jurados que han quedado débiles, provenientes del siglo XIX, pero que han perdido fuerza y el jurado argentino, en cambio, empezó con un jurado de primer nivel en el sentido de estas 6, 7 notas características que hemos dicho, y lo hizo bien, con lo cual entonces esto ya está empezando a llamar la atención seriamente de varios países hermanos, de los cuales estamos, bueno, permanentemente monitoreando la situación. Yo creo que en cualquier momento algunos de estos países que he mencionado van a empezar a experimentar con jurado. Y también ustedes, también hace ya bastante tiempo que desde distintos sectores de México nos han empezado a contactar e inclusive hablar de, bueno, recientemente han instituido la elección popular de los magistrados, que es una medida muy polémica, que tiene detractores, amantes de ello, etcétera, etcétera, pero que se explica mejor si hay jurado. Entonces, porque sí, juicio por jurado es como a veces tirarse al vacío sin red. En cambio, en un sistema como el norteamericano, que elige a sus jueces estaduales o de cortes, etcétera, pero es porque está atravesado por el sistema de jurado. Entonces, yo creo que a México le faltaría esa parte de la que estamos descubriendo. Y entonces, pero la pregunta del millón es qué hacer con los carteles de droga. Nosotros hemos tenido, por supuesto no tenemos el nivel o la magnitud del problema o del drama que eso está teniendo en México, pero también en Argentina hay algunas provincias que tienen problemas graves. Inclusive una de ellas es la provincia de Buenos Aires, y se han hecho juicios a
a hijos de los capos narcos por jurado. Y no hubo absolutamente ningún problema, porque el juicio por jurado cuenta con numerosas herramientas y sistemas para garantizar que los jurados, ¿no es cierto?, no sufran represalias. Nuevamente, yo siempre digo lo mismo. Lamentablemente, no solamente son los clanes de la droga, también tenemos la delincuencia, la criminalidad organizada económica del poder político, las pandillas, es decir, hay muchísimas fenómenos delictivos de mucho poder, y en donde en todos ellos, por antonomasia, quienes más sufren, quienes más, como decimos acá en Argentina, los que tienen el temor de o que los liquiden o los aprieten o les fuercen el testimonio son los testigos, más que los jurados. Precisamente por eso la unanimidad y el número de 12 es uno de los grandes correctivos que tiene el sistema. Y también hay algunas medidas extremas que en Estados Unidos se lo llama blindfolding the jury, que es como blindar al jurado, brindar la identidad de los jurados para evitar que haya este tipo de represalias. De hecho, también tenemos en los Estados Unidos, hace poco realizaron el juicio ¿no es cierto?, al Chapo Guzmán. Se hizo en Manhattan por 12 ciudadanos neoyorquinos que volvieron a sus casas todos los días y venían a la corte, ni siquiera hubo que encerrarlos en un hotel, ¿no? En fin, después se puede hablar esto, pero también hay un mensaje: no se puede legislar desde el miedo. El sistema de jurados es un sistema que va más allá, ha atravesado todos los siglos, todas las culturas, ha soportado tiranías increíbles, déspotas de la peor calaña, ha sobrevivido a Al Capone, a Cromwell, etcétera, ha atravesado todos los tiempos y así seguirá siendo porque es una joya del pensamiento republicano de la humanidad. Muchas gracias, Andrés. Y yo solamente también retomo el tema de la delincuencia organizada y, o sea, muchas veces acá se piensa que, pues, que el jurado y cómo se va a proteger. Yo recuerdo, pues, hay también disposiciones específicas sobre casos que guardan cierta seguridad con relación al jurado. Pero además, pues pensemos que si hay alguien frágil y vulnerable, hablo en el caso de México, pues son los jueces y los juezas y las juezas, perdón, que tienen que juzgar pues casos en donde sea pues alguna de las personas vinculadas a la delincuencia organizada. Y también creo que es importante pues pensar en función de aquellos casos que no precisamente son los de la delincuencia organizada, que también pues hay muchísimos más. Bien, Víctor, pues adelante la experiencia del Chaco y sobre todo pues las preguntas sobre los costos, los recursos económicos y sobre todo creo que una inquietud muy grande es qué se necesita para ser jurado, para integrar o qué es lo que no nos permitiría ser integrantes de un. Bien, agrego nomás una cuestión a lo que dijo Andrés. En las provincias argentinas tenemos diversas cantidades de delitos, diríamos, y también tenemos problemas como en todo con el tema de seguridad. Y la verdad que en la provincia del Chaco no tuvimos nunca que tomar medidas de resguardo especiales. Y aclaro que hemos tenido casos muy graves. De hecho, uno de los jueces nos pidió el secuestro del jurado, que se denomina así, cuando se lo lleva a un hotel y quedan separados del contacto con sus familias. Y el superior, nosotros la Corte Provincial entendimos que no era necesario, si bien eran 4 policías, tenía que ver con un homicidio cometido supuestamente en contexto de violencia institucional, entendíamos que no había el grado de impunidad de las fuerzas policiales y demás para hacerlo en una provincia, y la verdad que también para no molestar a los jurados, porque también sustraerlos de la vida normal puede conmocionar al jurado y poder ponerlo en una situación no deseada. Así también, no exagerando los jueces, hemos entendido que en algunos casos exagerar esa protección podría ser contraproducente. Digo esto porque en todos los hechos que hemos tenido, como les dije, aproximadamente nosotros, por la cantidad de delitos que tenemos, quiero explicarle que tenemos muchos delitos en la ley de juicio por jurado en el Chaco. Son todos los delitos que tengan que ver con la pena, delitos que tengan que ver contra homicidios, todos los homicidios simples y los homicidios agravados, los homicidios en ocasión de robo, pero también se ha agregado en la provincia del Chaco los delitos de abuso sexual, gravemente ultrajante, lo denominamos nosotros, y con acceso carnal.
Además, también los delitos de corrupción de menores. Todos estos delitos han sido comprendidos en nuestra ley, así que tenemos muchos delitos. Argentina ha tenido diversos sistemas legislativos en su provincia, algunos han tenido con el monto de la pena, no con los delitos. Algunos han empezado mucho más tímidamente, pero hoy las legislaturas provinciales han entendido que hay que incrementar esa cantidad de delitos, ya que el consenso social exige incrementar los delitos. Así que México va a tener que ver cómo lleva adelante esta selección de los delitos que van a ingresar a su sistema legislativo. También hemos, en el debate parlamentario, esto me parece muy importante mencionarlo, nosotros hicimos un debate muy particular con la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de la provincia. Se recorrió cada una de las circunscripciones de la provincia, son 6 circunscripciones judiciales, y se hizo debates legislativos en cada sede. Y allí todos proponían que uno de los delitos que ingrese por el escozor de los hechos de corrupción de los funcionarios, que ingresen los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Lo llevamos en el texto legal. El gobernador de la provincia en aquel entonces propuso que ese delito, todos los que sean cometidos por los funcionarios públicos, ingresen al sistema legislativo. La Cámara de Diputados no lo sancionó. Esto también hay que ver, digamos, los factores políticos que acompañan la ley. Iniciaron la ley con muchos delitos, esto es muy humilde opinión, puede ser contraproducente. También leyes que después no tengan o pretender delitos que no tengan los apoyos políticos, también es complicado. Por eso, muchas veces decimos que estas leyes tienen que venir con los consensos políticos, más allá de los académicos, y a veces también tenemos que encontrar un resultado entre ambas posiciones. En la provincia del Chaco, como en la mayoría de las provincias argentinas, tenemos prohibiciones e inhabilitación. Obviamente que no pueden ser jurados quienes tengan conocimientos técnicos jurídicos. Los abogados están excluidos. En la provincia están excluidos también de ser jurados las personas que tengan algún cargo de alta jerarquía en alguno de los poderes públicos, ya claramente que tiene que ver con asegurar que cualquier sospecha de la integración con estos miembros estaría beneficiando a algún sector particular del Estado. No pueden integrar tampoco miembros de culto reconocidos por la preeminencia que pueden tener con respecto a la ascendencia, con respecto al resto de los jurados, y así hay una serie de prohibiciones y inhabilitaciones. Tampoco pueden ser personas que tengan condenas, que estén nosotros tenemos un registro de deudores alimentarios, algunas otras inhabilitaciones. El sistema de juicio por jurado, ¿cómo se lo selecciona? Puede ser cualquier persona mayor de 18 años y hasta 75 años en la legislación actual. Hemos tenido una modificación en la norma original, pero también me olvidé decirle que tenemos algo muy particular, que es la única provincia de toda Argentina. Una particularidad lo tiene la provincia de Neuquén, pero no como la nuestra, que nosotros tenemos la previsión, ya que tenemos el 10% de la población que son de 3 pueblos indígenas. Nuestra población está conformada por el pueblo Com, por el pueblo Mocoit y por el pueblo Bichí. Así que estas 3 naciones o pueblos indígenas que conforman la integración poblacional de la totalidad de la provincia conforman aproximadamente un número del 10% de la población. Entendíamos prudente en una antigua discusión que venimos llevando hace muchísimos años de reconocimiento de las naciones o pueblos indígenas, que era importante reconocerle también una participación en lo que ellos entendían que no es la justicia blanca su justicia, y entendíamos necesario constituir lo que se denomina hoy actualmente, también con una modificación, lo que se ha denominado jurado indígena. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que víctima y victimario sean de pueblos indígenas, la totalidad del jurado debe estar conformado por los integrantes de pueblo indígena, obviamente con todas las condiciones de recusación, que no pueden ser familiares ni conocidos. Bueno, las recusaciones son las comunes generales de la ley que tenemos para no ser juez, digamos. Y también en caso de que solamente uno de ellos dos, o víctima o victimario, sean del pueblo indígena y el restante sea un criollo, así lo denominamos los blancos, la mitad del jurado estaría conformado por integrantes del pueblo indígena. Esto hemos tenido un proceso de consulta con los pueblos indígenas, se está terminando ahora en diciembre, pero la ley no se pudo aplicar, pero sí se hizo una experiencia piloto. Uno de los jueces de la circunscripción más lejana nuestra, en Castelli, Puerta Impenetrable, la zona más boscosa de Argentina, allí el juez, con el acuerdo de las partes, logró que la totalidad de los jurados sean de los pueblos indígenas. Y ese juicio se realizó con acuerdo de las partes con la totalidad de pueblos indígenas, aunque no está realizada la consulta todavía.
y se arribó a un veredicto de culpabilidad, o sea que por ser de la propia etnia no decidieron a favor, sino que aplicaron con las pruebas que había. Segundo tema muy interesante, somos una provincia de escasos recursos presupuestarios. Hasta el año pasado teníamos el 3,25% del presupuesto provincial, poderes judiciales muy austeros, con provincias que tienen presupuestos muy austeros. Si bien este año no ha aumentado al 6%, estamos muy contentos de ver eso. Lo cierto es que en los gastos que nos insumen los juicios por jurado, que significan el traslado de el pago de los traslados a los jurados y la alimentación y soporte necesario para todo el día y las necesidades que tengan que ver, más un estipendio que se le da por el servicio que prestan a aquellos que no tienen un trabajo rentado o aquellos que pierden su jornada laboral, nos significa en total el 0,3% del presupuesto provincial. Estamos hablando de costos muy bajos y seguramente si uno empieza... Yo me acuerdo que fue esto sí quiero charlarlo con ustedes, la gran crítica que cada vez que queríamos poner en marcha el juicio por jurado era, son muy costosos. Y cada vez que decían esto, yo salía con los números para decirle precisamente que no era tan costoso gastar esos montos para la legitimación que significa el juicio por jurado de la provincia de Chaco. Hoy estamos orgullosos de tener el sistema de juicio por jurado. Es un tema indiscutible para mi provincia, con tan pocos años de funcionamiento, solamente 5 años, y con tan solo 70 juicios, hoy un derecho que la ciudadanía del Chaco no lo va a negociar. Nadie lo va a poder sacar este derecho constituido del pueblo del Chaco. Ningún avesado político o ningún jurista lo va a poder sacar porque saben que ha nacido aquí un sistema de profunda confianza ciudadana. Y la experiencia nos indica de que los ciudadanos salen sumamente, como bien mostraron Aldana y Sidoní, sumamente satisfechos. En una sociedad con escasos recursos, confiar también en su justicia y en los presupuestos que se le destinan es parte de la confianza que ha generado el juicio por jurado en nuestra provincia. Muchísimas gracias, Víctor, y bueno, y sobre todo yo sí también subrayo que es muy, muy importante escuchar acá en México a una persona que tenga un cargo como el que tienes, que ser presidente de un tribunal pues provincial, ¿no? Acá sería de un estado, y pues escuchar también esta perspectiva, pues Yo desde solamente quien diga, ¿no? decirte una cosa, no es fácil poner un sistema de juicio por jurado porque hay que cambiar paradigmas. Y los paradigmas vienen asentados en nuestros genes porque hemos sido capacitados, hemos sido enseñados así y creemos que lo único que conocemos es lo único que funciona. No, seguramente genera riesgos, aprender algo nuevo. Nos costó muchos talleres, muchas jornadas, muchas horas de trabajo. Y mira, yo quiero contarles algo, estas experiencias personales. El fiscal que hizo el primer juicio por jurado era uno de los fiscales más enemigos del sistema. Yo le decía, vas a ser excelente fiscal. Ese fiscal no solamente que fue excelente en su juicio por jurado, sino que tuvo tanto compromiso que algún día después me dijo, yo nunca quiero entrar más a un juicio como los que hacíamos antes, porque me da vergüenza ahora que conocí la calidad de juicio que llevamos. Y le significó mucho esfuerzo, porque hasta tuvo algunos problemas solo. Ahora, bueno, ya tanto le fue bien que ya no está en la justicia, sino que está en un cargo en el Poder Ejecutivo del ministro de Gobierno, porque la trascendencia que le significó el juicio por jurado lo hizo conocer a nivel nacional por algunos casos que tuvimos, y lo hizo tener una calidad, digamos, que hoy lo llevó a otros lugares mejores. Y hoy él es el que está a cargo de llevar la consulta con los pueblos indígenas para poder realizar este proceso. Digo que todo esto nos ha transformado. Los jueces, yo les quiero contar algo a mis colegas jueces. Yo tengo muchísimos años en penal. Tengo 38 años en la justicia. 38. Entré barriendo y llevando los bizcochos y la leche a los juzgados y pasé por todos los cargos con concursos antecedentes, incluso para el superior aquí hice concurso. Pasamos varias etapas de exámenes. Y les cuento algo. Soy un juez duro, soy un juez penal. Estamos acostumbrados, cuando era fiscal, a trabajar caminando sobre la sangre, o sea que somos tipos curtidos, ¿sí? Hombres y mujeres curtidas. Y cada uno de nosotros, al momento de emitir el saludo final a los jurados, se nos quiebra la garganta de la emoción. Ustedes no me pregunten muy bien qué pasa, lo tendrán que vivir. Pero hay algo increíble
donde se construye un puente comunicativo que uno lo ve sentado ahí como juez con esos 12 titulares que no se comprende, que es un puente de un aislamiento de muchísimos años, de muchísimo tiempo, de cientos de años, donde nosotros construimos ahora una comunicación. Esos ciudadanos que estaban hasta ayer sentados en el bar, con la familia, mirando la televisión, y diciendo, los quiero ametrallar, los quiero matar a todos, son todos los delincuentes, los quiero pasar con un camión por encima. Todos hasta antes de la audiencia guardiana están allí en esa conducta. A partir del juramento, esas personas son jurados con altísima responsabilidad. Yo he visto emitir veredictos con las lágrimas en los ojos, tanto sea de no culpabilidad como de culpabilidad. Entienden profundamente lo que es la responsabilidad de resolver y por fin comprenden lo difícil que es hacer justicia. Por eso, a quienes son jueces, solamente vivir la experiencia de juicio por jurado en el propio cuero, como le decimos nosotros, te hace saber que tantos años atrás no estaban equivocados, tenían razón. Nosotros nomás que nos equivocamos, que éramos tan superiores, que nosotros sí podíamos comprender el derecho de ellos, ¿no? Torpezas que hemos tenido, los jurados comprenden fabulosamente, sencillamente las instrucciones, hasta no ver una instrucción, hasta no discutirla como la hacemos ahora, no entendíamos lo que era. Ahora que la vivimos y la tenemos, nos dimos cuenta que era mucho más fácil de lo que esperábamos. Gracias, Víctor, y gracias por compartirnos sobre todo esta última reflexión como, pues, tan, yo diríamos acá en México, tan de corazón y tan desde la vivencia personal. La verdad es que esto también a nosotros, pues, nos da otra mirada y otra perspectiva, porque justamente el gran debate que ha girado en torno a la reforma judicial que tenemos acá en México tiene que ver con lo lejos que hemos estado, pues, la abogacía, la función jurisdiccional de la ciudadanía. Y realmente esta experiencia tan entrañable que nos compartes, pues nos hace constatar que el jurado realmente constituye este puente, ahora sí que ir de la mano con la ciudadanía para administrar justicia, y que entendamos de una vez por todas, los abogados y las abogadas, yo lo digo porque soy abogada también, que no conocemos ninguna ciencia oculta ni nada que una persona, cualquier persona ciudadana que cumpla con los requisitos, como bien lo explicaste, para ser jurado, pues pueda administrar justicia. Así que nuevamente muchas gracias. Y también, bueno, pues ahora también para ir cerrando, a Sidoní y Aldana, también por acá compartía con algunos y algunas colegas que qué importante, pues, los estudios empíricos que ustedes han hecho es algo fundamental, sobre todo, pues, para entender el fortalecimiento, el desarrollo de este sistema y sobre todo, pues, la recuperación que hacen de esos testimonios que también, pues, no son ahora del lado de la función jurisdiccional, sino, bueno, de la función jurisdiccional, pero desde la ciudadanía, ¿no? Desde las personas que han experimentado esto, y yo también quiero, pues, agradecerles enormemente y rescatar que pues nosotros, por ejemplo, tenemos una reforma donde no tenemos precedentes de estudios empíricos sobre el que funcione o no funcione. Y pues la verdad es que muy generosamente ustedes nos están brindando pues lo que han recuperado, lo que han recopilado, analizado y estudiado desde el día 1, que cuando se empezó a implementar pues el juicio por jurados en Argentina. Así que, pues muchas gracias y les dejamos con sus preguntas. ¿Querés Voy yo, empezar Karen. vos, Ido? Sí, dale. Después cierro yo. Voy breve para poder ir cerrando también. Nada, varias cosas. Voy primero a la pregunta, a dos preguntas creo que eran conectadas en la respuesta. Una preguntaba si esto tenía repercusión en las cargas de trabajo y cuáles eran las desventajas del juicio por jurados. Y creo que hay alguna línea de respuesta que es conjugable. A ver, la carga de trabajo depende mucho de si estamos en sistemas mixtos o en sistemas reformados o en sistemas que encaran, digamos, un acusatorio más puro al mismo tiempo que instauran los jurados. Porque digamos, el juicio por jurados desafía distinto al sistema, depende en qué estadio estemos.
Entonces, ahí hay como una primera cuestión, nuestra situación de tener, bueno, el juicio por jurados en provincias con diferente estadio de reforma permite ver esto, ¿no? Que la sobrecarga ha sido diferente en cada uno de los lados. Ahora bien, en todos implica un desafío enorme en materia organizacional y aquellos sistemas judiciales que todavía están bajo la lógica del juzgado tradicional con el juez gerente, digamos, el juicio por jurados hace estallar ese modelo de organización judicial porque es imposible, es muy difícil que un juez se haga cargo de la organización de un juicio por jurados con todas las complejidades que ello implica, que tienen que ver con, desde el primero, armar los listados anuales y hacer todos los procesos de convocatoria, de depuración y demás, hasta los procedimientos vinculados al Guadir y luego de el juicio, que no solamente involucra a los jurados, sino también a toda una logística del juicio donde no se puede esperar cómo ocurre cuando hay arreglo de partes entre abogados, entre jueces, fiscales y defensores que dicen, bueno, nos tomamos un tiempo y total el testigo no vino hoy, no puede venir, lo recombinamos y los juicios terminan durando un montón de tiempo. Cuando aparece el jurado, los tiempos son mucho más ágiles porque, digamos, se respeta que así como el jurado está, porque es una carga, también es un derecho y que hay que respetarle el tiempo que le está dedicando en esta función republicana y ciudadana de cumplir con su función del jurado. Entonces, cuando nosotros vemos los tiempos que llevan los juicios ante jurados, en general estamos hablando de juicios que se resuelven en la mayoría de ellos en 2 días y en provincias que pueden tener los 2 tipos de juicios al mismo tiempo, casi ningún juicio se resuelve en 2 días, ¿no? Porque hay otro manejo de los tiempos. Entonces, hay una sobrecarga de trabajo, sí, que tiene que ver con cambiar la lógica de organización del sistema de justicia y sobre todo de los juzgados y el soporte de esto que son las oficinas judiciales. Una cosa es el juicio por jurados con oficinas judiciales y otra cosa es sin oficinas judiciales, como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde los juicios se hacen cuando el juez realmente pone mucho de sí y de su equipo para que esto se haga, porque no tienen soporte de la oficina que es la que debe prestar esta función. Vinculado a esto, hay algo más con el trabajo propio de las partes que cambia, porque es esto que decía Víctor, ¿no? Es la primera vez a veces que se enfrentan a un juicio verdaderamente acusatorio, un juicio verdaderamente oral, a un juicio con un tercero verdaderamente imparcial. Entonces, el juez tiene que aprender nuevas funciones y los fiscales y los defensores también están desafiados a tener que cumplir con su rol de otra manera. Y en el caso de los fiscales, se dijo también, pero es importante destacar, esto tensiona para atrás todo el proceso investigativo, porque como decía Víctor, no pueden llegar con aquello que usualmente llegaban, que era el legajo policial o la investigación policial cruda, sin tamiz, y así se apelaba a aquel juez que los conocía y que tenía confianza y que más o menos sabía cómo trabajaba cada quien, iba a tomar o descartar, ¿no? Esto no va más, entonces tensiona mucho para atrás toda la tarea investigativa, pero podríamos decir que en buena hora, ¿no? Porque es muy pobre en general el nivel de prueba y los jurados necesitan prueba. Si queremos que los jurados decidan, necesitan prueba. Hay una frase que dice John Gastill, que es un estudioso de los jurados y de la democracia deliberativa, dice, no hay juicios por jurados buenos sin un buen juicio. Entonces, dependemos de tener un buen juicio para que haya un buen veredicto del jurado. El jurado tensiona todo el sistema. Creo que es una buena tensión. Me parece que por ahí van un poco las respuestas a cuáles son las desventajas, si uno lo puede leer como desventaja también, y las cargas. Y un último señalamiento que es, vos decías, bueno, qué interesante que en los jurados o en la implementación de los jurados nos permitamos hacer investigaciones empíricas. Y nosotros algo que ponemos bastante en la mesa en estos tiempos es que estamos muy contentos de poder dar resultados y mostrar datos de cómo funcionan los juicios ante jurados, pero cuando queremos discutir con qué pasa en la justicia profesional, los datos en Argentina tampoco existen, ¿no? Y esa voluntad que mostraron los poderes judiciales en investigar cuando venía el externo, que era el ciudadano, que ojo que no sabíamos si podía resolver o no, de repente cuando tenemos que investigarnos o que analizarnos o producir datos sobre el propio sistema, digamos, aparecen todas las reticencias y hay menos tradición,
menos responsabilidad o menos transparencia, ¿no? Y ahí hay un desafío enorme de poder dar datos que permitan, producir investigaciones que permitan dialogar sobre cómo funciona el sistema de justicia en uno y otros casos. Dejo para Aldi el resto, que era también un popurrí de ejes. Bien, tratando de ser breve, y si me permitís, Gaby, había una pregunta que estábamos viendo respecto de heterogeneidad o homogeneidad, así que voy a recuperar desde allí para contestar sobre nivel de aceptación. Porque la pregunta hacía cómo garantizar una razonable homogeneidad. Y algo que creo que sobrevoló un poco lo que decíamos con Cío, perdón si fuimos rápidos, queríamos compartir un montón de información con ustedes y el tiempo es tirano en estas cosas, tiene que ver con las dos características centrales del jurado, ¿no? El jurado, no sé si lo dijimos en inicio, pero por un lado es aleatorio, es fruto de un sorteo, de uno no, de varios sorteos que se van haciendo, es decir, nadie elige a dedo a esas 12 personas que integran el panel de jurados, pero al mismo tiempo el jurado debe ser representativo de la diversidad social. Entonces, y esto no es un capricho, que esté presente la diversidad de miradas, por eso Andrés decía hace un ratito, bueno, el número 12 no es cualquier número, no son 8, no son 6, son 12, los 12 porque ese es el único número que permite que los distintos grupos sociales presentes al interior de la sociedad estén contenidos en los jurados, es decir, que todas estas voces sean escuchadas. Ahora, ¿por qué es tan importante la diversidad? Bueno, todos los estudios que se han realizado respecto a la deliberación, esta forma inédita de tomar decisiones en nuestra democracia, digo inédita porque piensen todos y todas ustedes cuántos ejercicios deliberativos reales tenemos en nuestra vida como ciudadanos y ciudadanas. Ni hablar al interior del Poder Judicial, ¿no? De verdad tener que escuchar lo que el otro tiene para decir, de verdad tener que suspender lo que pensamos sobre el mundo, nuestra mirada sobre las cosas para escuchar lo que el otro está pensando, lo que el otro está mirando, hacer silencio y escuchar. Y escuchar para atreverse también a transformar lo que pensamos, a transformar lo que creemos, a modificar nuestras posturas. Este ejercicio deliberativo es súper exigente y es muy difícil de lograr. ¿Por qué es tan importante, contrariamente a pensar la homogeneidad, por qué es tan importante la heterogeneidad en el jurado? ¿Por qué es tan necesaria la diversidad de miradas? Porque justamente si logramos que ese jurado sea diverso, si logramos que esas 12 personas puedan representar y reflejar distintas miradas sobre el mundo, sean portadoras de distintos prejuicios, sean portadoras de distintas experiencias, de distintos conocimientos, pues entonces lo que va a primar en esa deliberación va a ser la prueba. Porque seguramente estas 12 personas, si las ponemos a discutir si Messi es mejor que Maradona, o si la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina tenía que sancionarse o no sancionarse, o si River es mejor que Boca, probablemente estas 12 personas sobre eso no se puedan poner de acuerdo. Pero lo que sí puede primar y lo que sí se va a imponer en esa mirada diversa de estas 12 personas es la prueba. Es la prueba la que va a lograr, la que va a garantizar que emerja el consenso. Por eso es tan clave en esto que también recuperaba Andrés, de exigir que esas deliberaciones sean deliberaciones unánimes, porque solo la unanimidad, y en esto Chaco se animó y demostró en Argentina, que ponernos de acuerdo es posible, que 12 personas con distintos niveles educativos, con distintas miradas del mundo, se pueden poner de acuerdo y se ponen de acuerdo todos los días en nuestro país. La unanimidad es la única que garantiza que las minorías sean escuchadas, que las minorías sean valoradas y que la deliberación sea una deliberación robusta sobre la prueba. Si eso sucede, si tenemos un jurado diverso que contiene las distintas miradas sociales, si tenemos un jurado unánime que escucha a cada una de las personas que integran el jurado, pues entonces la aceptación del veredicto es algo muy sencillo. Cuando de verdad todos y todas aquellos que estamos presentes en una sala de juicio sabemos que esas 12 personas tan distintas han logrado ponerse de acuerdo respecto a la culpabilidad o no de una persona acusada, no hay más que aceptar. De allí que todos los jueces y juezas que transitan por esta experiencia te dicen lo maravillados que están con el nivel de aceptación que tiene el veredicto del jurado. Por eso hay una experta norteamericana, Sherry Damon, que dice, el jurado funciona como un pararrayos, ¿no? Porque de alguna manera absorbe esas críticas que muchas veces se vierten sobre las decisiones de los jueces y juezas y genera esa aceptación y esa validación y esa legitimidad social. Pero esto no es un capricho. Sabemos todos y todas que asistimos a un juicio por jurados que cuando esas 12 personas se han puesto de acuerdo, lo que ha primado en esa decisión ha sido la prueba.
no decisiones en despachos judiciales a espaldas de la ciudadanía, no decisiones que se han sido motivadas por otras cuestiones, sino nada más y nada menos que la prueba que esas 12 personas que se han juntado por única vez han decidido este caso en función de la prueba presentada. No queda más que aceptar su decisión. Creo que con esto, Gaby, cierro. Pues bueno, pues yo les agradezco a nombre de, bueno, del equipo de Fortis, tuvimos también pues hace poco el honor de recibir visita de por allá, de Argentina, de Alberto Binder y de Tamara Peñalver, entonces estamos como muy pues muy siguiendo lo que están haciendo ustedes por allá también en Argentina. El CEAD, que también convocó a pues a este encuentro, acaba de visitarles allá en el INESIP, en Argentina y en distintas instancias, y pues en cuanto surgió esta posibilidad, no, o sea, no lo dudaron y nos dijeron, queremos hablar de este tema, queremos discutirlo. Es importante empezar a abrir espacios en México con esta discusión y desde luego, pues todo nuestro agradecimiento al INESIP, a todas las personas que conforman el INESIP, a Julián, que también pues tuvo la iniciativa de acercarse a nosotras para pues organizar este encuentro. Y desde luego, pues también decirles que pues por acá he recibido muchísimas felicitaciones para ustedes, muchas palabras de admiración al proceso de Argentina. Muchas personas, créanme que hay muchas personas muy convencidas acá en México de que también deberíamos de discutir y de empezar a implementar el sistema de jurado en México. Quizá va a ser una labor de picar piedra, como decimos acá, y como fue también la transición al sistema acusatorio, pero agradecemos que la experiencia de Argentina pues la tengamos tan a la mano gracias a la tecnología y les podamos pues escuchar desde los distintos lugares en donde se conectan, y sí, pues también compartirles y hacerles saber que entre las personas que han estado aquí participando hay jueces, hay juezas, hay magistrados también de distintas partes de México y personas que pues están muy, muy interesadas en conocer este tema, y pues ojalá no sea la única vez, que esta sea la primera de muchas ocasiones donde podamos ir discutiendo ese tema, y quizá pues en una próxima ocasión, me atrevo a decir, invitar a jueces o a abogados y abogadas mexicanas también para que pues participen de esta conversación, si es que ustedes lo aceptan y siguen siendo tan generosos y generosas con nosotros. Así que bueno, pues les enviamos un enorme abrazo, les agradecemos también porque sabemos que en Argentina ya son prácticamente las 10 de la noche, entonces pues muchas gracias y hasta pronto, y pues felices fiestas también de una vez les deseamos desde acá, desde México.